vimos propósitos del matrimonio, di varias clases, varias enseñanzas. Después continué con la resurrección y di varias clases, creo que fueron 4 o 5 mensajes de la resurrección. Ahora vamos a empezar un tema nuevo y quiero hablarles hoy, hermanos, del tema del libro de la epístola segunda de Pedro. Y vamos a ver esta epístola de segunda de Pedro y voy a hablar específicamente del crecimiento espiritual. Abran sus Biblias, por favor, a segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer versículos 1 al 14. Ya que lo encuentre, póngase de pie, por favor, para leer las escrituras. Segunda de Pedro 1, 1 al 14. ¿Amén? ¿Ya lo encontramos? Bueno, hermano Pili, puede pasar a leerlo, por favor. Segunda de Pedro 1, 1 al 14. Segunda de Pedro, hermanos, 1, del 1 al 14. Igualmente nada, yo leo el 1 y así vamos. Y en el 14 nos unimos todos. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadí a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. El 14 todos juntos, hermanos. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Te pidemos, Padre bendito, que nos hables en esta tarde, Señor. A todos los que estamos aquí, Señor, presentes, mi Dios. Gracias porque nos has traído, Señor, con un propósito, Señor, de aprender más de tu palabra, Señor. Padre, te pido que unjas a nuestro pastor para que nos pueda enseñar tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que nosotros podamos recibirla, Señor, con un gozo, Señor, eterno, mi Dios. Gracias te damos en esta hora, mi Dios. Cuida a los maestros que están atrás también enseñando, Señor. A los niños, Señor, que están predicando tu palabra también, Padre Celestial. Yo te pido estas cosas, Señor, en tu precioso nombre de Jesucristo. También pido por el hermano Juan, Señor, que está un poco delicado de su cuerpo, Señor.
Padre, tu palabra dice que somos sanados por tu llaga, mi Dios. Te pido que lo sanes, Señor, en esta hora, y pido, Señor, por él, Señor, su familia. Ahora te pido, Señor, que nos ayudes también a recibir tu palabra. Te lo pido y te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden sentarse, hermanos. Voy a hablar del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. Hay mitos acerca del crecimiento espiritual. Gente piensa que el crecimiento espiritual es con el tiempo. Y ciertamente eso es verdad en el ser humano. El crecimiento viene con tiempo, ¿verdad? Un niño no se queda niño toda la vida. Niño se convierte en un joven, y luego joven, adulto joven, y luego un adulto, y luego un anciano. Y todo lo que toma es tiempo. Y obviamente alimentación. Pero el crecimiento, así es. Ahora, hay un mito en la vida espiritual. Pensamos que si tenemos 10 años de cristianos, vamos a estar muy crecidos y muy maduros. ¿Es verdad ese mito, hermanos? No, así no es en la vida cristiana. Tú puedes tener 20 años, 30 años de cristiano y estar igual que cuando fuiste salvo. Un bebito que se chupa el dedo todavía y quiere su mamila y su lechita. Y calientita porque si no llora y echa berrinche. Y rapidito porque si no me enojo. Y así es el mito del cristiano que piensa, pues ya tengo tantos años de ser cristiano, ya he de ser un cristiano muy crecido y muy maduro, pero no. Hay otro mito del cristiano, del crecimiento espiritual, y es que cristianos piensan que porque alguien ore por ellos, van a crecer espiritualmente, ¿verdad? ¿Y cuántas veces? Levante la mano si alguien le ha dicho esto. Ora por mi crecimiento espiritual. A mí me lo han dicho bastante. Pastor, ore por mi crecimiento espiritual. Y sí oro por ellos, pero yo no puedo orar para que Dios haga crecer a otro cristiano, porque así no funciona. El crecimiento espiritual depende no tanto de mi oración, como depende de que el creyente, el cristiano, haga su parte para crecer. El crecimiento espiritual en la Biblia viene por el ejercicio de lo que aprendemos y el obedecer lo que Dios dice que hagamos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Por ejemplo, vaya conmigo al libro de Hebreos capítulo 5 y ahí podemos ver cómo se da el crecimiento espiritual y que no es por orar. No puedo pensar un versículo que dice orad por vosotros, hermanos, para crecimiento espiritual. No lo puedo pensar, pero sí puedo pensar de otros versículos que hablan del crecimiento como un resultado de obediencia a la palabra de Dios. Hebreos capítulo 5. Y ahí vamos a ver aquí en Hebreos capítulo 5 lo que dice la Biblia. Déjenme rápidamente encontrarlo. Y dice Hebreos 5 en el versículo 11. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya, ¿qué, hermanos? Maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el que, hermanos, uso tienen los sentidos ejercitados de discernimiento del bien y del mal. El crecimiento espiritual se manifiesta en un cristiano en qué es lo que estás haciendo para Cristo. Hermano, si quieres crecer espiritualmente es porque tú quieres hacer más para Dios. Quieres llegar a ser un maestro, quieres llegar a ser un discipulador, quieres llegar a ser un mentor de alguien más, quieres llegar a ser alguien que entrena a otros cristianos.
Y es el deseo de Dios, que nosotros crezcamos y que seamos útiles al Señor por el uso que vemos. Entonces, este mito de crecer por medio de orar, no es, sí ayuda a orar, pero no es lo que da crecimiento a otra persona. El crecimiento viene por que la persona use lo que aprende, obedezca lo que aprende y siga adelante en el discernimiento del bien y del mal, haga lo correcto. Ahora vamos al texto otra vez, hermanos. Aquí en este texto de 2 de Pedro 1, el Señor nos dice cómo es que el cristiano va a crecer. Vamos a ver, versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la fe justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Primeramente, hermanos, déjeme darle una verdad general del libro de 2 de Pedro. El libro de 2 de Pedro, el tema de este libro es falsas doctrinas y cómo Dios quiere que los creyentes luchen contra la falsa doctrina. Si usted ve, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, habla de advertencias sobre falsos maestros. Después, versículo 15, capítulo 2, versículo 15, características de los falsos profetas. Después, en el capítulo 3, capítulo 2, versículo 22, rechazan la fe. Motivo de la epístola, Cristo viene otra vez. Y vemos que el palpitar de este libro es, hay falsos maestros y tú debes entender estas falsas doctrinas para que no seas engañado y puedas crecer. Y aquí vemos en el versículo 2, gracia y paz. Versículo 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Hermanos, tu fe, fíjate lo que dice la Biblia, tu fe es tan preciosa como la fe de Pedro. Amén, amén. Tu fe no es una fe barata, no es una fe de oferta, no es una fe de promoción. Tu fe es tan preciosa como la fe de Pedro, la fe de Pablo, la fe de Moisés, la fe de todos los siervos de Dios en la Biblia. Tu fe es tan preciosa como la fe de los hombres de Dios en la Biblia, hermanos. Porque tu fe y la fe de ellos es igual. Nuestra fe es en la palabra de Dios, hermanos. Nuestra fe es en Cristo Jesús. Nuestra fe no es en una religión, la religión bautista no es en una iglesia, en un pastor. Nuestra fe es en Dios y en su palabra, y eso es en lo que los hombres de Dios del pasado tenían su fe en Jesucristo y la fe en la palabra de Dios. Nuestra fe es igualmente preciosa que la fe de ellos. A veces pensamos, no, pues yo no soy como Pedro, yo no soy como Pablo, yo no soy como Juan. Hermanos, fíjese lo que dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Santiago capítulo 5, por favor. En Santiago 5, en Santiago capítulo 5, aquí puede ver lo que nos dice la escritura. Santiago 5, versículo 17. Si ya lo encontró, vamos a leerlo juntos, hermanos. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Qué está diciendo ahí? Cristiano, tú eres, Elías era igual a ti. Elías tenía pasiones. Hermano, a veces yo me siento mal, le voy a ser honesto, me siento mal, digo, ay, esas pasiones en mi cuerpo, esa concupiscencia, esos deseos, esos malos pensamientos.
y estaba estudiando ayer. Y Dios me dijo, es normal. Eso que tú sientes, no te sientas mal, porque ser tentado, tener concupiscencias no es malo. El problema es caer en tentación. Ayer estudiando esto, Dios me explicó, no está mal, es forma de crecer. Es forma de madurar y de crecer. Todo lo que estás pasando es el currículum, el programa de Dios para que crezcas espiritualmente, resistiendo la tentación, diciéndole no a tus deseos, diciéndole sí a Cristo. Es una forma de crecer, es una oportunidad. Y Elías, hermano, era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. En otras palabras, Elías tenía pasiones como las que tú y yo tenemos. Era un hombre como tú y como yo, varón. No era un hombre especial, no era un hombre extraterrestre, no era un marciano de otro planeta. Elías era como nosotros. Y dice, y oró fervientemente para que no lloviese. ¿Y qué dice la Biblia? No llovió. Hermano, Dios quiere que crezcas espiritualmente para que tú puedas orar como Elías. Y puedas ver a Dios hacer grandes cosas. Volvamos al texto otra vez. Crecimiento espiritual. Dice versículo 1: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Por qué dijo Pedro esto? Pedro dijo esto para contrarrestar tres falsas enseñanzas entre los cristianos de aquel entonces. Número 1, no necesitamos papas, no papas de comer, papas el papa de Roma. No necesitamos papas, no necesitamos hombres que estén superiores a nosotros y que tengan una revelación especial y tengan una posición especial y tengan un acceso especial, porque no hay tales personas, hermanos. Todos somos iguales delante de Dios en el Nuevo Testamento. Todos tenemos acceso al trono de la gloria, de la gracia. Todos tenemos acceso, hermanos, a la palabra de Dios. Todos tenemos acceso a interpretar la palabra de Dios. Todos tenemos acceso a orar. No necesitamos un papa, no necesitamos un sacerdote que interceda por mí, que ore por mí. Todos tenemos acceso, hermanos. A veces me dicen, pastor, ore por mí. Y yo digo, claro que oro por usted, pero usted también puede orar y Dios lo escucha igual. No soy especial, no tengo una posición acá arriba. Hermanos, todos somos iguales en cuanto a un cristiano, un creyente. Todos tenemos acceso igual al Señor. Y Dios quiere que entendamos en esta enseñanza, en el contexto de Pedro, que Dios quiere que crezcamos espiritualmente, para que podamos crecer y ser más como Cristo. Podamos, hermanos, ver a Dios obrar. Dios nos puede usar de maneras maravillosas y podamos ver a Dios usarnos en la obra de aquí del reino de Dios aquí en la tierra. Vea, hermanos, Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1. Perdón, Segunda de Pedro 1, es el texto donde estamos. Segunda de Pedro 1, donde estábamos hace unos segundos, versículo 20 y 21. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, que dice, privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, yo puedo interpretar la Biblia, pero también usted. Yo puedo entender la Biblia, también usted. Yo puedo, hermanos, asimilar la Biblia, también usted. Pastor, ¿qué necesito? Crecimiento espiritual. Amén, hermanos. ¿Y cómo voy a crecer espiritualmente? Ejercítate en el uso del bien, de la palabra de Dios. Esto es, empieza a
hacer cosas grandes para Dios, empieza a buscar interpretación de la palabra de Dios, estudia, hermano, cursos. Aquí se enseñan en la iglesia cursos de hermenéutica, cómo interpretar la Biblia, cómo entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que crezcamos espiritualmente y seamos más como Cristo, que no nos quedemos como niños espirituales, porque hay un problema, hermanos. Miren, si no crecemos, le voy a decir qué pasa. Vamos al texto, por favor. Si no crecemos, dice en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos, ¿qué? Cuando tú no crees espiritualmente, se te olvida de dónde te sacó Dios. ¿De veras, hermano? Se te olvida. Cuando no crecemos espiritualmente, nos acostumbramos a la vida cristiana y hasta pensamos que la merecemos. Y pensamos que es parte de lo que merecemos y es nuestra. Y sí lo es. Pero Dios quiere que cuando tú crezcas espiritualmente, el crecimiento espiritual te va a ayudar a recordarte de dónde saliste, que éramos pecadores condenados al infierno y pecadores que no podíamos hacer nada para salvarnos, y cómo estábamos de mal en peor, y estábamos en un pozo y estábamos hundiéndonos en un pantano de pecado y no teníamos respuestas a las preguntas. Y Dios quiere que no olvides de dónde nos sacó Dios, hermano. Por eso hay que crecer espiritualmente, porque si no creces, se te olvida que Dios purificó tus pecados y que Dios te sacó de un pozo y te puso en la roca que es Cristo Jesús. Y el que cree espiritualmente nunca olvida esto, hermanos. Amén. Por eso Pablo, fíjese lo que dijo Pablo. Vaya conmigo ahorita le digo el texto. Cuando Pablo dijo: yo soy el mayor de los pecadores. Ok, 1 Timoteo 1:15. 1 Timoteo 1:15. Fíjense lo que Pablo dijo. Pablo dijo esto: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, que dijo Pablo, hermanos, yo soy el primero. ¿Por qué Pablo dijo esto? Porque Pablo estaba creciendo espiritualmente, y Pablo decía: yo soy el primero de los pecadores. No se me olvidaba de dónde me sacó Dios. Amén. Nunca se le olvidó a Pablo de dónde lo sacó Dios. Quiero preguntarte, hermano, ¿de dónde te sacó Dios? ¿Te acuerdas? Amén. ¿Dónde estarías si Dios no te hubiera sacado de allí? ¿Dónde estarías ahora? ¿Qué estarías haciendo ahorita mismo? ¿Cómo estaría tu matrimonio si Dios no te hubiera sacado de donde te sacó? ¿Cómo sería tu familia si no te hubiera sacado Dios? ¿Cómo sería tu vida? El estilo de vida que tendrías si Dios no te hubiera sacado de allí. Todas esas preguntas hay que preguntárnoslas, porque no debemos olvidar que Dios nos sacó de una vida de pecado, sin esperanza, sin Dios, viviendo como todo mundo, pero porque Cristo nos salvó, hermanos. Ahora nosotros podemos crecer espiritualmente y ser más como Cristo. Pero cuando no crecemos espiritualmente, se nos olvida de dónde nos sacó Dios. No solamente eso, el apóstol Pablo nunca lo olvidó. Dice allá en Filipenses 3, dice: yo era perseguidor de la iglesia, etcétera. Nunca olvidó Pablo de dónde lo sacó. Pero vea lo que dice, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. ¿Qué dice, hermanos? Jamás. No caeréis jamás. Si tú crees espiritualmente, ¿no vas a caer, hermanos? Jamás. Crecimiento espiritual, hermanos, nos ayuda a mantenernos firmes. No vas a caer jamás. Vas a estar siempre
firme. El Señor quiere que nosotros entendamos una verdad muy importante, y esta verdad es que si nosotros creemos en Jesucristo y crecemos espiritualmente, nunca jamás vamos a caer. Yo he visto cristianos caer. ¿Ha visto usted a alguien caer, hermano, espiritualmente? Volver atrás, volver al mundo, retroceder, desanimarse, no querer hacer nada para Dios, estar reclamándole a Dios, etcétera. ¿Por qué cae la gente? Porque no estamos creciendo espiritualmente. ¿Cuánto puedo crecer espiritualmente, pastor? ¿Ya hay alguien que haya alcanzado la estatura? No, hermanos, vamos a crecer espiritualmente todo el tiempo. Amén, amén. No hay límite para dejar de crecer espiritualmente. Amén. Hay cristianos que tienen 50 años de ser salvos y no dejan de crecer si quieren seguir creciendo. En otras palabras, aquí no se acaba el currículum, aquí no se acaban las clases, aquí no se acaba el llegar a un punto y ya no hay más que hacer, hermano. Aquí la meta es ser como Cristo. Por eso nunca acabamos de crecer. Hay que seguir creciendo, hermanos, y no dejar de crecer en el Señor. Por eso dice, el que sigue creciendo, no caeréis jamás. Ahora, ¿por qué hay que crecer? Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si crecemos, hermanos, cuando tú entres al cielo, Dios te va a otorgar una entrada amplia y generosa. Amén, amén. Amplia y generosa. Hermano, yo imagino va a haber una orquesta recibiéndote, va a haber fanfarrias, va a haber mucha gente aplaudiendo, gente dándote la bienvenida. Me recuerda de un misionero, creo que fue Hudson Taylor. Hudson Taylor estaba sí, creo que fue él, pero estaba en el campo misionero y tuvo que regresar por razones de salud. Y cuando él iba en el barco de regreso, vio a lo lejos, ahí en el puerto creo que fuera el puerto de Nueva York, una multitud con hay una banda tocando y la música alegre, y él pensó, me están esperando, y se acercaban más, y él se dio cuenta que en el barco venía un funcionario del gobierno, y lo estaban esperando para recibirlo, y él se sintió desanimado, diciendo, yo casi pierdo mi vida, invierto allá todo mi ser, y no me está esperando nadie con esa forma de recepción, con la banda y las fanfarrias, como esta persona que la van a recibir. Pero una voz le dijo, tu recepción no es aquí en la tierra, es allá en el cielo. Amén, amén. Allá en el cielo, hermanos, se lo garantizo, va a haber una recepción para cada cristiano. Amén, amén. ¿Y cómo Dios quiere recibirte allá en el cielo? Quiere recibirte con una amplia, dice versículo, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, Dios quiere recibirte con las puertas abiertas, con algo especial, que cuando llegues al cielo va a ser una fiesta el Señor por ti. La pregunta es, hermano, ¿qué tipo de recepción habrá en el cielo cuando tú llegues? Cuando yo llegue. Si no crecemos espiritualmente, va a haber una fiestecita muy chiquita, porque no crecimos. Pero si tú creciste y tú sacrificaste y tú batallaste, Dios te va a dar una recepción en grande, hermano amado. Yo quiero una recepción en grande. La verdad, hermanos, es que yo quiero que cuando yo llegue al cielo, Dios me reciba y me diga, bien hecho, siervo fiel. Qué bueno que creciste espiritualmente. Qué bueno que batallaste con tentación, porque ahora aquí en el cielo hay una amplia y generosa entrada, porque Dios así nos quiere recibir en el cielo. Pero ¿qué necesitamos, hermano? Crecer espiritualmente. Amén. Note lo que dice el apóstol Pedro, lo que dice Pedro, estoy diciendo Pablo, lo que dice Pedro, dice versículo 12, por esto yo no dejaré de ¿qué? Recordaros siempre estas cosas. A veces cristianos dicen, o decimos, otra vez va a predicar el pastor de lo mismo. Otra vez nos va a predicar de las cosas básicas.
¿Y qué dice Pedro? Dice Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros, ¿qué dice? Las sepáis, hermanos, lo que le estoy predicando no es nuevo, ya lo sabes. Y estéis confiados en la verdad presente. Versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Esto es, hermano, Dios te está diciendo esta tarde, te amonesto, crece espiritualmente. Crece espiritualmente. Dios nos amonesta, ten cuidado con las falsas enseñanzas, porque las falsas enseñanzas te van a hacer pensar que no puedes crecer y ser más como Cristo, te vas a quedar estancado espiritualmente. Versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amén. Ahora, para continuar el mensaje, y va a ser obviamente varias cosas que les voy a decir en este libro, varias sesiones. Primera cosa, ¿cómo crecemos espiritualmente? Bueno, vamos a ver, ¿cómo crecemos espiritualmente? Tenemos, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Lo primero que vemos en la palabra de Dios es que Dios nos ha dado, hermanos, todas las cosas Amén. para crecer. ¿Ha ido alguna vez a un gimnasio? Un gimnasio donde hay pesas. Ahí hay todas las cosas. Los que están bien fuertes, ¿verdad? Tienen muchos aparatos para hacer músculo aquí, músculo acá, músculo en la espalda, músculo acá, y en las piernas, todo tipo de aparatos. Y están todos los aparatos en el gimnasio. La vida cristiana, hermanos, es como un gimnasio. Y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para crecer. Todo lo que necesitamos. Imagínense que Dios, ¿ha visto usted algún fisiculturista que está bien fuerte aquí en la parte superior de su cuerpo, pero con piernitas de palo? Se vería algo raro, ¿verdad? Porque los fisiculturistas no solamente cultivan su cuerpo, su parte superior, pero también sus piernas para verse parejos. Bueno, imagínense que Dios nos da todas las cosas, pero no nos da algunos puntos para crecer espiritualmente cuando tengamos problemas financieros. Dios nos da todo, hermanos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Cuando somos salvos, Dios nos da todo lo que necesitamos espiritualmente para crecer en el Señor. Amén. Efesios 1:3. Efesios 1:3. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos, por favor. Efesios 1:3. ¿Ya lo encontramos? Veamos, hermanos. A las 3. 1, 2, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. Toda, hermanos, toda. Tienes todo el gimnasio de Dios para crecer espiritualmente. Toda bendición espiritual, ahora dice la Biblia, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo, hermanos, tenemos una posición en Cristo, estamos en Cristo y tenemos también acceso a los lugares celestiales, que es una experiencia que Dios nos da solamente a los que somos salvos, de poder acceder a los lugares celestiales. La experiencia de poder, hermanos, sentir y saber y poder experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Amén. Son los lugares celestiales, la iglesia, la oración, el servicio a Dios, son los lugares celestiales que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, en Cristo Jesús estamos completos. Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Colosenses 2, versículo 10. Vamos a leerlo juntos a las 3, 1, 2, 3. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Estamos como en Cristo, hermanos, completos. No nos falta nada. Amén. Tienes todo en Él.
tenemos todos los recursos espirituales, tenemos toda la fuerza, tenemos todo el gozo, tenemos toda la paz, tenemos toda la misericordia, tenemos toda la paciencia, el propósito, la esperanza, tenemos todo lo que nos hace falta en Cristo Jesús. Todo lo que nos hace falta. Por eso Dios quiere que crezcamos. 2 Corintios 9:8, por favor. 2 Corintios 9:8. Leámoslo juntos, por favor. 2 Corintios 9:8. Listos, 1, 2, 3. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos todas las cosas y tenemos todo lo suficiente. ¿Para qué? Para crecer. Todo. Yo tengo, hermanos, soy pastor y, bueno, vamos a poner otro ejemplo. Los que se dedican a la jardinería tienen todo el equipo para hacer su trabajo, ¿verdad? Tienen una buena máquina para cortar el césped, tienen una buena orilladora, tienen una para hacer no solamente una buena orilladora, una buena desbrozadora, la del cablecito, una buena sopladora, tienen su aparato para sembrar pasto nuevo, y tienen todas las palas y todos los picos y todos los instrumentos. Ahora, un señor aquí en cualquier casa, usted va y le toca la puerta y le pregunta: soy profesional de la jardinería y tengo todos los aparatos, ¿qué tienes tú en tu casa? Y dice: bueno, pues yo tengo una maquinita de apenas unos 20 pulgadas, 22 pulgadas, y la tengo que empujar bien duro para cortar el pasto. Es todo lo que tengo. Otros, como en México, hermanos, ¿se acuerdan de las podadoras que tenían como cuchillas que daban vuelta y las empujabas? Yo usé de esas. Buen ejercicio. Si quieres sudar y hacer músculo, empuja de esas y corta el cesto. Pero bueno, unos llegan a nada más esas, no tienen desbrozadora, no tienen sopladora, no tienen nada. Y tú vas con el que tocas la puerta y le dices: vamos a una competencia, a ver quién puede hacer más dinero. Tú con tu equipo, yo con el mío, vamos a cortar césped. Pues no es lo mismo, no hay igualdad. Uno puede, el otro no tiene el equipo que tú tienes. Imagínense que Cristo dijera: ok, vamos a crecer espiritualmente. Tú vas a crecer y el cristiano otro va a crecer, pero unos tienen una cosa, otros tienen otra cosa. Sería una desventaja, sería injusto. Pero hermanos, cuando Dios nos dice que Él quiere que crezcamos, nos da a todos lo mismo. Nos da la misma gracia, el mismo espíritu, la misma palabra de Dios. Nos da, hermanos, el mismo deseo de Dios. Nos da todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Entonces, ¿por qué cristianos crecen y otros no crecen? La respuesta es muy sencilla: porque unos están ejercitándose y otros no están ejercitándose. Unos están esperando que un milagro suceda de crecimiento sin hacer nada, y otros están esperando que Dios los haga crecer porque están ejercitando. Hermanos, Dios quiere que nos ejercitemos. Ahora, por eso Dios nos ha dado todas las cosas, versículo 3, que pertenecen a la vida y a la piedad. Versículo 3, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos ha dado todas las cosas y nos da las promesas. Hermanos, si yo le preguntara a una persona que se dedica a la jardinería: ¿qué máquina compro? ¿Una marca Patito o una marca... ¿cuál es una buena marca, no? Exmart. Ok, ¿cuál compro? ¿La Patito o la Exmart? Pues me va a decir: no, pues la Exmart. La Patito se te va a descomponer, no hay partes, no hay garantía, no hay donde te den servicio, y la verdad es que va a ser desechable, se te descompone a la basura.
Hermano, cuando Cristo nos dice, vas a crecer, Él nos da todas las promesas y nos dice, yo estoy contigo, yo voy a ayudarte, yo te voy a dar la gracia, yo te voy a fortalecer. No estás solo, estás conmigo. Y hermano, Dios nos da todas las promesas y nos dice, las promesas del Señor van a ser tu apoyo poderoso para tu fe. Confía en las promesas de Dios y tú vas a poder crecer espiritualmente. Y es lo que dice la palabra de Dios. Él nos ha dado todas las preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Dios te promete que vas a crecer. Amén, amén. Hermanos, qué bendiciones que Dios cumple sus promesas. Amén, amén. Imagínese que usted va a aprender a nadar y le dice al instructor, pues yo no sé si vas a aprender a nadar, pero le voy a echar ganas. Dice, no, pues mejor voy con otro. Usted va con otro instructor, le dice, yo te prometo que aprendes a nadar en una semana. Tú ven a las clases, haz lo que te digo, haz los ejercicios, haz la tarea y yo te prometo que vas a aprender a nadar. ¿Con cuál iría? Pues con el que promete, porque nos asegura que vamos a aprender a nadar. Lo primero que va a hacer ese instructor es aventarte el agua para que aprendas. Pero bueno, hermanos, Dios nos promete que nos va a dar todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que aprendamos, para que podamos crecer espiritualmente. Hermano, Dios quiere que crezcas espiritualmente, pero vamos a ver cómo crecemos. Versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. El crecimiento espiritual viene por añadir. Añadir. ¿Qué quiere decir añadir, hermanos? Añadir quiere decir que tú vas a agregar, que vas a poner algo sobre o encima, que tú vas a amueblar. Es la palabra añadir, amueblar, agregar, poner algo encima o sobre o amueblar. Y aquí vemos, Dios nos dice, añade, tienes que añadir, tienes que amueblar tu vida espiritual. Yo te estoy dando lo básico, pero tú tienes que añadir. Y lo que vas a añadir, yo lo tengo. Solamente ven por ello. Y yo te lo doy y tú puedes añadirlo. Pero tú tienes que venir por él. Aquí vemos, la vida cristiana, hermanos, para crecer, tenemos que hacer nuestra parte. Amén, amén. Tenemos que añadir. Fíjese lo que dice, añadir. Versículo 5, añadir. Pero dice, vosotros también. Y dice, poniendo toda ¿qué? Diligencia. En otras palabras, los flojos van a poder añadir a su fe, hermanos. No. Los indisciplinados, no. Los que son inconstantes, no. ¿Quiénes van a añadir a su fe? Los que tienen diligencia. La palabra diligencia es muy interesante, hermanos. Aquí déjeme ver esa palabra diligencia exactamente, qué es lo que significa. Aquí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Esa palabra diligencia es la palabra spude en el griego, de donde viene la palabra en inglés speed. ¿Saben qué es la palabra speed? Velocidad. Dice entonces, vosotros también, poniendo toda ¿qué? Velocidad. Por esto mismo, hermano, la Biblia nos dice que le pongamos velocidad al crecimiento espiritual. Pastor, nos quedan muchos años de vida. ¿Quién nos asegura que tenemos mucho tiempo? Pues yo en 10 años me pongo las pilas para crecer. ¿Y si en 10 años ya vino Cristo y no hubo oportunidad? La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. La Biblia dice que pronto la noche viene cuando nadie va a poder trabajar. La Biblia dice, hay una urgencia. Hay una urgencia en crecer espiritualmente porque hacen falta obreros, hermanos. Hay mucha necesidad, los campos están blancos, hay mucha gente que necesita a Cristo, pero hay necesidad de obreros. Los obreros necesitamos crecer espiritualmente para que Dios nos use en la obra
de la tierra aquí para el reino de Dios. Hay una necesidad, hay que echarle velocidad, diligencia. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Qué es la fe? La fe es el fundamento del crecimiento espiritual. Y aquí cuando hablamos de fe, hermanos, es muy interesante. La palabra fe se refiere a salvación. La palabra fe se refiere a salvación. Esto es, para poder crecer espiritualmente hay que ser salvo. Amén. Amén. Imagínate, tú tienes una planta. Compras una planta. Y esa planta está así y nomás las raíces están ahí todas colgadas, secas. Y tú la agarras y dices, crece, crece, crece. Y dice la planta, ¿qué le pasa a este? Y le echas agua y fertilizante, crece. ¿Y va a crecer, hermanos? No, ¿por qué? Está muerta, está seca, no va a crecer. Pero si tú tienes una planta en una maceta con tierra buena, fertilizada, y le pones agua y tú la tratas bien, la cuidas, va a crecer. Va a crecer y va a florear y va a ponerse bien frondosa, bien bonita porque está viva. Hermano, para crecer espiritualmente hay que tener fe, hay que ser salvos. La fe se refiere a la salvación, en creer. Si tú quieres crecer espiritualmente, necesitas ser salvo. Mucha gente tiene años y años y años de ser cristiano nominal, pero nunca han crecido. La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿soy salvo? ¿Soy salvo de verdad? ¿Soy salvo bíblicamente? Hubo un punto en mi vida donde yo creí en Jesucristo como mi Salvador personal. Si la respuesta es sí, entonces tienes que añadir. Si la respuesta es no, entonces ven a Cristo Jesús y Él te salva cuando vengas a Él de todo corazón. Él te ama y quiere darte vida eterna. Añadid a vuestra fe. La fe es la salvación. Y voy a terminar con el siguiente punto. Añadid a vuestra fe virtud. La palabra virtud, hermanos, se refiere a valor, se refiere a hombría, se refiere a feminidad, se refiere a excelencia moral y de carácter. La virtud, hermanos, es que usted y yo estemos comprometidos a ser creyentes separados del mundo, consagrados a Dios y en santificación continua. Esa es la palabra virtud, una santificación, una consagración, una entrega continua al Señor. ¿Cómo crecer? Bueno, ejemplo de la mujer virtuosa, y ese es mi último punto ya para terminar. Proverbios 31. Fíjese la virtud de la mujer virtuosa, hermanos. Añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué hizo la mujer virtuosa para ser virtuosa? Bueno, hizo lo que la mayoría de las mujeres en el mundo no hacen. Ella sí lo hizo porque fue virtuosa y se puso diligencia y puso solicitud. Proverbios 31. Fíjese lo que hizo la mujer virtuosa. Versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Tiene valor. El corazón de su marido está en ella, confiado, y no carecerá de ganancias. La mujer virtuosa era virtuosa porque ella se consagró a su marido. Ella se separó a su marido. Yo voy a amar a mi marido, voy a amar a mis hijos, voy a vivir de tal manera que mi marido confíe en mí. Me da el salario y yo lo voy a usar bien, ¿verdad? Me da la tarjeta del banco y yo la voy a usar bien. No, algunas mujeres no virtuosas les da la tarjeta del banco y se van ¿a dónde? De compras, al mall, al salón. ¿Por qué? Porque su marido no las puede confiar, van a disparar el dinero, pero gloria a Dios que aquí en la iglesia no hay de esas, hermanos. En la iglesia todas son virtuosas, pero el corazón de su marido está en ella, confiado, no carecerá de ganancia, puede confiar en ella porque es virtuosa
Versículo 12, le da a ella bien y no mal. La mujer virtuosa decidió, yo no voy a hacerle mal a mi esposo, le voy a hacer solamente bien. Nada de mal. Lo voy a mandar siempre con desayuno, siempre con su ropa lavadita, bien planchadita. Lo voy a mandar con un beso y un abrazo todos los días. Lo voy a recibir sin chanclas y bien arregladita, y un buen abrazo y un beso cuando llegue. Amén. Pocos amén. Bueno, la mujer virtuosa hace bien y no mal. Igual el hombre virtuoso, ahorita no tengo tiempo, no puedo ver todo el pasaje porque es mucho, pero la idea es esa. La mujer virtuosa es virtuosa porque se ha consagrado, se ha dedicado, se ha entregado a su marido y le hace bien, su marido confía en él. Siga leyendo de la mujer virtuosa. El hombre virtuoso, y esto es mi último punto para hablar de esta verdad, el hombre virtuoso, vamos a Salmo 15. Salmo 15. Salmo 15 vemos el hombre virtuoso. Algunos dicen, ¿a poco hay hombre virtuoso? Sí, sí hay hombre virtuoso. Amén, amén. Salmo 15 dice la palabra del Señor. Jehová, versículo 1, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace, ¿qué, hermanos? Justicia. ¿Quién es el hombre virtuoso? El que dice, yo voy a ser un hombre íntegro. Amén, amén. No voy a engañar a nadie. No voy a ser un hombre con dos caras. Voy a ser el mismo en la iglesia, en el trabajo, en mi casa, un hombre con integridad, completo, cabal, con sinceridad, con honestidad en todos lados. Voy a hacer justicia en todos lados. Voy a hacer lo bueno en todos lados. Voy a hablar verdad en mi corazón. No voy a permitir hablarme mentiras a mí mismo. Voy a hablar verdad en mi corazón. No voy a calumniar con mi lengua, ni hacer mal a mi prójimo, ni admitir reproche alguno contra mi vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará, ¿qué, hermanos? Jamás. ¿No es lo que dice el segundo de Pedro? Que el que crece espiritualmente no va a caer jamás. Amén, amén. El hombre virtuoso. Hermanos, añadid a vuestra fe virtud. Muchos cristianos no crecemos porque queremos ser salvos, y eres salvo, pero queremos seguir siendo tranza, porque no avanza el que no tranza. Queremos seguir siendo inciertos en cuanto si vamos a ser íntegros o no. Depende de las circunstancias. No te has consagrado a Dios, no estás seguro que quieres seguir al Señor, estás vacilando, eres un hombre de doble ánimo, un hombre que su corazón está dividido. Hermano, Dios quiere que seamos todos consagrados al Señor Jesús, para poder crecer espiritualmente. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta tarde que nos hablas de segunda de Pedro y cómo quieres que crezcamos espiritualmente. Dios, te pido que bendigas este grupo de hermanos en la escuela dominical para que podamos crecer. Dios, sabemos cristianos de muchos años, pero no quiere decir que habemos cristianos muy crecidos, muy maduros y muy involucrados en la obra de Dios, porque nos hemos estancado, nos hemos, Señor, quedado atrás sin querer poner velocidad al crecimiento y diligencia y poner un esfuerzo, Señor. Gracias por hablarnos al corazón y ayúdanos a decidir crecer y madurar y no quedarnos estancados, Señor. Ayúdanos a cuidar lo que escuchamos y no escuchar falsas doctrinas. Gracias, Dios. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría, Pastor Ramos? Yo quiero crecer espiritualmente, pero creo que lo que necesito es la fe. Quiero creer y confiar en Jesús como mi Salvador personal. El día de hoy, por primera vez, entendiendo que lo necesito a Él, que no hay nada ni nadie que me pueda salvar, solamente Cristo salva. Y hoy quiero venir a Cristo, que me salve. Si usted es esta persona,
pídale a Dios que lo salve, dígale: Señor, soy pecador, pido que me salves, que entres a mi corazón. Hoy te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Si usted está aquí, ya es salvo, pero ciertamente no ha crecido. Usted sabe que no ha crecido, no necesita mucha predicación. Usted sabe que se ha estancado, usted sabe que tiene años y años y no ha hecho lo que dice la Biblia, no es ya maestro, no está teniendo sus discípulos, discipulando a otros, predicando el Evangelio, haciendo grandes cosas para Dios. Se ha estancado. Esta noche el piano va a tocar. Yo le invito a venir al altar conmigo y a unirse a su siervo y pedirle a Dios que nos ayude a crecer, porque nadie hemos alcanzado la estatura que debemos tener. La estatura es ser como Cristo y nunca la alcanzaremos. Siempre hay que crecer espiritualmente en esta vida. Y Dios quiere que decidamos poner esa virtud, esa excelencia moral a nuestra vida espiritual y decidir dejar el mundo, seguir a Cristo, dejar el pecado, seguir la justicia, dejar lo que quiero y hacer lo que Cristo quiere. El piano va a tocar y si no hay piano, el altar está abierto. Pase al altar, venga, hable con Dios y decidamos que queremos crecer espiritualmente para que cuando lleguemos al cielo Dios nos dé una amplia recepción y tengamos una amplia bienvenida a la gloria porque crecimos espiritualmente en la tierra. Vamos a orar al Señor.